Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador viajó a Sonora para ofrecer perdón a los 8 pueblos que integran la nación yaqui. El presidente reconoció que este pueblo históricamente fue objeto de abusos y despojos y aseguró que el Estado mexicano nunca más deberá permitir esto. Las medidas anunciadas para resarcir estos hechos son suficientes. ¿Qué pasa con las comunidades hoy? ¿Qué retos están enfrentando? El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presentó su nuevo modelo de gobierno. A 4 días de asumir el cargo, pidió al Congreso estatal que apruebe la ampliación de su gabinete y la apertura de una oficina especial llamada Amara Nuevo León, encabezada por su esposa, Mariana Rodríguez. Veremos qué opina la mesa de este tema. Y este martes, colectivas feministas marcharon por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. El presidente López Obrador criticó al movimiento luego de que se registraron enfrentamientos del llamado Bloque Negro contra elementos de la policía y ciudadanos de a pie. ¿Tienen sentido estas marchas? ¿Cuál es su propósito y cómo avanza en el legislativo el reconocimiento a la interrupción legal del embarazo? No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Ayer, el presidente López Obrador estuvo en Sonora para ofrecer a la nación yaqui una petición de perdón a nombre del Estado mexicano. El mandatario dijo que nunca más se debe permitir la marginación, los abusos y las injusticias contra los yaquis ni contra ningún otro grupo étnico del país. Afuera del evento, familiares de los 10 hombres desaparecidos hace unas semanas de la comunidad de Lomas de Bacum reclamaban justicia. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador pidió al pueblo yaqui perdón por los crímenes que el Estado mexicano cometió contra ellos. El presidente remarcó que esta fue una de las comunidades que más sufrió violencia durante el Porfiriato, pues además del despojo de tierras, miles fueron enviados a Yucatán y Quintana Roo como esclavos. La ceremonia del perdón, como fue nombrada, fue parte de los 12 festejos de conmemoración de la independencia. Hace un año, el mandatario federal firmó el Plan de Justicia del pueblo yaqui, con la promesa de que los gobiernos extranjeros que cometieron actos vandálicos en su contra también ofrecerían disculpas. Pero ayer solo el Estado mexicano se disculpó. Este martes el presidente dijo que su administración busca reparar el daño cometido contra ellos y firmó los acuerdos sobre el plan de justicia del pueblo yaqui para restituirles 2.900 hectáreas de tierra, crear el distrito de riego 018 y un plan hidráulico para resolver su problema de acceso al agua potable. Desde 2010 los yaquis han denunciado violaciones a su derecho sobre el agua y los recursos naturales de su territorio. Durante la ceremonia, habitantes de Lomas de Bacum, uno de los 8 pueblos que integran la nación yaqui, se manifestaron afuera del evento para demandar justicia. El pasado 14 de julio, 10 hombres desaparecieron al salir de esta comunidad. El domingo, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que los restos óseos localizados en el rancho El Chichiquilite, en el municipio de Cajeme, corresponden a 5 de los 10 hombres desaparecidos. Las familias informaron que buscarán una segunda opinión, pues no han recibido las pruebas que ratifiquen la información ofrecida por la Fiscalía local. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de verles. ¿Cómo están? Buenas noches todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, queridas Mariana, Euni, Lisa, Eder, buenas noches. Y como cada lunes y miércoles también, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Qué gusto verles. Y Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y de seguridad. Buenas noches, Eunice, qué gusto tenerte de regreso. Hola, buenas noches a todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. ¿Cómo viste este encuentro entre el presidente López Obrador y el pueblo yaqui? Esta ceremonia del perdón, como fue llamada, y los acuerdos a los que se llegaron. ¿Cómo lo viste? Sí, me parece muy interesante. Fue un diálogo de intercambio no solamente de saberes, sino de iniciativas, de inquietudes. Creo que hay que abordar el tema de lo que ayer sucedió desde 2 perspectivas. La de la deuda histórica con la nación yaqui, todo lo que el presidente López Obrador contextualizó, la forma en que les acribillaron, en que les mandaron hasta Yucatán como esclavos para poderles arrebatar sus tierras, después la manera en la que, pese al decreto del general Lázaro Cárdenas, nunca se hizo justicia para el pueblo yaqui, y lejos de cumplirles y de ponerles, de resolverles el problema del agua, de darles el territorio que les correspondía,
todo el tiempo, toda la historia del pueblo yaqui ha sido de despojos. Por eso es muy importante, no solamente el acto en sí, sino lo que de ahí se despliega, que es una pila de políticas públicas, una serie de temas pendientes como el asunto del agua y las tierras que paulatinamente se les tendrán que devolver a los pueblos yaquis, y que lo más importante de ese acto de justicia es que fue todo a través de diagnósticos de planeación participativa. Los funcionarios del gobierno de México se instalaron con las comunidades y fueron viendo cuáles eran las necesidades, más allá de la deuda histórica y de los pendientes históricos como el regresarle sus tierras. Había otras necesidades que son actuales y que se tenían que resolver, y esas las fueron identificando, y sus soluciones también de la mano del pueblo yaqui. Creo que eso es fundamental para el ejercicio de la justicia para las comunidades. El otro tema que también lo tenemos que hablar y también lo tenemos que decir es el de la inseguridad, es el de las condiciones de violencia que tienen no solamente en Sonora, o no solamente el pueblo yaqui, sino muchos territorios de este país, y que sigue siendo, por supuesto, un tema que no se ha resuelto y que se tiene que hablar, y por supuesto que las familias de las víctimas tienen todo el derecho de presentarse en el evento, y más allá de reconocer o no el ejercicio de justicia histórica, también exigir que se esclarezcan las desapariciones, y en caso de los cuerpos que han ido encontrando, que haya justicia también para las víctimas. Creo que es muy importante. Lo fundamental del ejercicio de ayer es que fue de la mano con la comunidad, a tal grado que los gobernadores de yaquis se asumieron parte del Estado mexicano, y la mejor muestra de que se asumieron parte del Estado mexicano es la iniciativa de ley que presentan, que le entregan al presidente López Obrador, para ley para los pueblos indígenas y afromexicanos. Me parece que más allá de, hay que revisar el contenido, seguramente tiene varias innovaciones con respecto, por ejemplo, a los acuerdos de San Andrés Larráizar. Pero más allá del contenido, el hecho ya concreto de entregarle una iniciativa de ley de la nación yaqui al presidente de México ya es un hecho simbólico, histórico y muy representativo. Es la culminación perfecta de ese proceso de justicia con la nación yaqui. Lisa, Eder ya lo pone sobre la mesa, y efectivamente habitantes de Lomas de Bacum pues ayer demandaban justicia para las personas, estos 10 hombres que fueron desaparecidos allá. Además, han dicho que además de que el gobierno se concentre desde luego en atender las demandas territoriales del pueblo yaqui, que sin duda son importantes, pues también no hay que dejar a un lado los niveles de inseguridad que enfrenta esta región. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir? ¿Cómo te pareció este plan de justicia para el pueblo yaqui? A ver, lo primero que yo quisiera hacer es que creo que sí es necesario un reconocimiento al evento mismo, porque nos pone de frente pues una problemática que lleva más de un siglo sin resolverse, de un pueblo que no solo fue oprimido en términos de saqueos de tierras, sino que también, como bien consignaba la nota, ¿no? Fue desplazado a otros estados de la República en un acto completo y absolutamente esclavista, que lleva años peleando su acceso al agua, su derecho al territorio, y que pues justamente estos procesos de modernización que llevaron a hacer nuevos desarrollos urbanos en todo el estado, pero que particularmente pues sobrepoblaron la capital del estado y requirieron cada vez más recursos hídricos, sobre todo el tema del agua. Pues sigue sin resolverse, ¿no? Después no solo de un siglo, sino además ya más de una década de pleitos en los tribunales, en donde incluso reiteradamente la Suprema Corte de Justicia sorprendentemente no les dio la razón, ¿no? Y quedaron sus derechos cada vez más limitados. Creo que hay muchísimas vertientes por las cuales entrarle al problema de la nación yaqui.
Uno es el tema de contaminación justamente de los recursos hídricos, ¿no? Los mantos sobreexplotados, pero también los ríos contaminados, ríos a los cuales ellos tendrían que tener acceso porque la construcción de los propios acueductos pasa por su territorio y en principio les dijeron que tenían 50% del caudal, luego les dijeron que no tenían 50% del caudal, que se iba a tener que racionar su derecho al agua a una cuota anual y después de eso nunca les respetaron la cuota y hoy en día pues les siguen todavía asignando más caudal tanto de las presas como de los acueductos a la explotación, digamos, urbana de la zona de Hermosillo. Eso me pareció simbólicamente muy importante, creo que justo es un tema de agenda nacional, saber qué estamos haciendo, no solo con la nación yaqui, sino con los territorios de las poblaciones indígenas en donde les estamos quitando los recursos, ¿no? La Ciudad de México, ¿a cuántas comunidades indígenas no está dejando sin agua desde Chiapas, pasando por un montón de estados del sur? Entonces, eso por primero. Luego, lo segundo es creo que hubo una cosa simbólica muy interesante que fue la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas justamente en el evento, porque si bien uno de los primeros actos simbólicos de redistribución o de reconocimiento de los daños ejercidos a la nación yaqui lo hizo su padre, ¿no? Después del porfiriato, pues fue un símbolo muy importante su presencia hoy, ya no solo por la herencia del cardenismo, sino también por lo que Cuauhtémoc Cárdenas representa en términos de las izquierdas y que hoy en varios medios nacionales se leía como una especie de guiño con izquierdas quizás más del centro o menos simpatizantes hacia toda la agenda de lo que hoy significa la 4T, y creo que eso como tal tiene un valor. Sobre la inseguridad, pues yo lo único, pasándole un poquito el valor a Eunice, es decir, pues ahora el nuevo gobernador de ese estado era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Administración Federal y trae un problema muy importante, no solo en términos de extorsión, desaparición, sino también de homicidio y feminicidio, y será muy interesante ver cómo ese gobierno puede tejer e implementar los acuerdos que ayer ofreció el presidente y también saber cómo, qué estrategia de seguridad puede presentar justamente para contener ese fenómeno de violencia en el estado, que contrario a otros estados que siempre han sido muy problemáticos, pues Sonora ahora parece que está un poco fuera de control. Bien. A ver, Eunice, ¿qué decir? Lisa dice, es un tema de agenda nacional. ¿Qué decir al respecto de este evento? ¿Te parecen suficientes estas medidas para pues, atender la marginación histórica hacia el pueblo yaqui? ¿Cómo atender la inseguridad también allá? Primero que nada, subrayar esto, que es una marginación histórica y también, pues, esta falta, digamos, de sensibilidad que desde la autoridad ha habido. Entonces, creo que sí vale mucho la pena reconocer el acto mismo del presidente, la presencia del presidente también en esta oferta de perdón hacia el pueblo yaqui por toda esta marginación e injusticia que a lo largo de este medio siglo han sufrido y que pues se han convertido además se han cometido con una rudeza también importante de subrayar. Algo que mencionaba Lisa es el tema de la seguridad y bueno, el propio Alfonso Durazo prometió que iba a haber un seguimiento puntual de María Dolores del Río, quien es hoy su secretaria de Seguridad en el estado de Sonora, y aquí también la Fiscalía va a tener un papel muy importante para el seguimiento, por ejemplo, de los casos de estas víctimas, de estos asesinatos que se dieron de los defensores justamente medioambientalistas del pueblo yaqui. Este es un problema que viene de antaño. Aquí yo creo que lo que hay que tener mucho cuidado, es decir, hay que reconocer el acto, está muy bien que se haya llevado a cabo, muestra esta cara también sensible del gobierno, pero es muy importante que en esta reparación del daño prometida, pues haya un seguimiento muy puntual de las acciones y de los logros que esta tenga, porque como mencionaba también el propio Cuauhtémoc Cárdenas el día de ayer, no es la primera vez que los gobiernos prometen algunas acciones a este pueblo yaqui, sino que ya se ha prometido y no se ha cumplido o no ha resultado finalmente en nada importante. Entonces, esta que ha sido la vez más simbólica, que hay un consenso de los 68 pueblos originarios justamente que entregaron al presidente la propuesta de iniciativa también de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Entonces, esto entra en un contexto todavía más grande y más importante, pues que se cumpla, se modifiquen de ser necesario los artículos que piden también estos 68 pueblos originarios, y algo muy importante, que esta reparación del daño sea integral,
Ya veíamos a varias dependencias, incluso escuché esta mañana al secretario de Sedatu también haciendo algunas promesas importantes para el pueblo yaqui, el propio gobernador Alfonso Durazo diciendo que se va a atender desde distintas secretarías también el tema social, y finalmente solamente decir que hay otros lugares de México en donde también se deben llevar a cabo este tipo de actos. Tenemos este tipo de problemáticas, Chihuahua con el tema del agua, Tierra Caliente también con otras problemáticas que si bien son diversas, quieren esa cercanía y ese reconocimiento de la autoridad. Alfredo, ¿tú qué más destacarías de este encuentro? Ya lo comenta Eunice. ¿Qué podríamos esperar a partir de este encuentro, más allá de simbólicamente lo que significa? ¿Podríamos esperar que se construya una nueva relación, digamos, de pacificación de esta región del país? ¿Qué esperar a partir de este encuentro? Bueno, eso es lo deseable, pero yo sí voy a diferir prácticamente con todos por darle el valor que se le está dando al acto en sí mismo. Yo sí le doy un valor, y creo que es innegable, a lo concreto, a lo real, a la restauración de las tierras, ojalá un eventual tránsito de la ley que están proponiendo en un parlamento abierto. Diría yo, es el momento para que sea un parlamento abierto, inédito, donde haya una participación real y efectiva de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y no la simulación que estamos acostumbrados a ver de toda la vida. Hasta ese momento es cuando yo creo que merecería un acto eventual o calificar a una serie de acciones como actos de justicia. A mí me preocupa de sobremanera que el presidente López Obrador se pare otra vez, disculpas y perdones han pedido muchísimos, pero que otra vez se pare con una pancarta atrás donde dice justicia al pueblo yaqui, acto de perdón, porque se está generando, lo que se está generando lamentablemente en una narrativa que ha respaldado incluso la propia Secretaría de Gobernación, es que estas son medidas, por ejemplo, de justicia transicional, o que tienen ejes de entrada diciéndole justicia, ¿no? Justicia. ¿Dónde está la reparación? Probablemente en lo de las tierras. ¿Dónde están las garantías de no repetición? Tenemos familiares que ayer no pudieron acceder al evento, como ya se mencionó en la nota y como ya lo mencionaron aquí también, de las desapariciones del 14 de julio, pero también ni una palabra, ni una acción concreta, más bien, no hay resultados en contra de la impunidad por los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, defensores de la tierra en la región. Entonces, la verdad es que de ir pidiendo disculpas y perdón y perdón, sin que esté realmente un verdadero proceso donde la reparación, las garantías de no repetición sean concretas, veamos lo que está haciendo la 4T con los pueblos indígenas en el sur, pues al final resulta siendo algo perverso. A mí me preocupa mucho que pues, la atención del país, y probablemente y lamentablemente no muchas personas sabían o saben las atrocidades que ha vivido el pueblo yaqui hasta ahora, hasta que se pone la palestra. Eso está muy bien, pero ¿y luego qué? O sea, de veras tenemos que aceptar que este ya es el acto de justicia, y como dijo Eder hace un ratito, que estaba consolidado, que era la culminación de un proceso de justicia, pues por supuesto que no. Creo que estamos lejos y hay que ver todo lo que puede pasar con esa iniciativa de ley, pero sobre todo que concretamente se empiece a trabajar una agenda para los pueblos indígenas que contemple estas garantías de no repetición. La 4T está haciendo muchas prácticas indeseables. Tenemos que ir a una pausa, pero 20 segundos, por favor. Rápido, yo dije que era la culminación de un acto, del acto de ayer, la entrega, que es la culminación perfecta de este acto que sucedió ayer, que por supuesto es apenas el punto, déjame hablar, tengo 20 segundos, es el punto de partida de un proceso de justicia que suscribieron los gobernadores del pueblo yaqui en representación de todos los pueblos. No podemos venir aquí a decir que no es un acto de justicia comunitaria histórica, porque desde aquí, desde el centro, determinamos que no lo es. Los pueblos yaquis están ahí, tuvieron legítimamente la participación mayoritaria, y por supuesto hay que atender a las víctimas, hay que atender sus solicitudes, sus exigencias totalmente legítimas, y ahora hay una obligación más dura, porque efectivamente, como dice Elisa, el doctor Durazo es el gobernador y tiene que entregar resultados muy claros en tema de impartición de justicia. Bien, pues estaremos pendientes de este caso. Vamos a una pausa. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, presentó su propuesta de reingeniería de gabinete. Plantea crear más secretarías y dejar a su esposa al frente de un organismo que lo auxiliará. Regresamos con esto, Punto y Contrapunto. No te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, busca crear nuevas secretarías en su gabinete y para conseguirlo pidió al Congreso local aprobar la iniciativa presentada por su partido Movimiento Ciudadano para emitir una nueva ley orgánica de la administración pública del Estado. Actualmente el gabinete está integrado por 11 secretarías, pero García, que asumirá el cargo este domingo, busca que sean 17. En la reestructuración que propuso, llamada Nuevo Modelo de Gobierno, propone crear las carteras de Desarrollo Regional, Medio Ambiente, Turismo, Movilidad, Mujeres, Cultura e Igualdad e Inclusión en lugar de la Secretaría de Desarrollo Social que desaparecería. El gobernador electo informó que su equipo estará dividido en 3 gabinetes que agrupen las secretarías para que las decisiones no las tome solo una persona. Además, informó que su esposa, Mariana Rodríguez, no encabezará el DIF de la entidad, sino una oficina llamada Amar a Nuevo León. Amar a Nuevo León estará acompañada de 7 unidades administrativas, la oficina ejecutiva, la Secretaría Particular del Gobernador, la Consejería Jurídica, la Oficina de Generación de Proyectos, la Oficina de Representación del Estado, del Sistema Estatal de Información y la Dirección de Comunicación. Segundo tema de la noche, empiezo contigo ahora, Alfredo. ¿Qué opinas de esta creación de más secretarías en el gobierno de Nuevo León, de la iniciativa del gobernador electo Samuel García para reestructurar, digamos, la forma en que opera su gabinete y, bueno, del papel que podría jugar su esposa Mariana Rodríguez al frente de esta oficina? Yo creo que Nuevo León ya lleva con este sería el segundo sexenio con un fenómeno de comunicación política bastante interesante. Prácticamente ha sido un laboratorio de influencers en su tiempo, a su forma, y desde luego que la campaña de Samuel García estuvo basada en esta participación tremenda de su pareja, de su esposa, tanto así que pues recientemente apenas si lograron sortear lo que recayó sobre la cuantificación del apoyo de Mariana Rodríguez a la campaña de Samuel García. Entonces, pues lo que nos están diciendo, y hay que llevar también las otras declaraciones que ha hecho la propia Mariana Rodríguez de que aspira a algún eventual cargo público, pues están creando ahí una cosa bastante interesante. A mí no me gusta nada que vaya por donde está yendo, pero como lo hemos dicho acá, Nuevo León y la realidad de Nuevo León es bastante compleja como para poder explicar sencillamente qué es lo que está pasando con la llegada de estos personajes al poder. Y pues sí, sacudir un poco, cambiar nombres de secretarías, hacer una declaración como muy fuerte de que es distinto a lo que estaba, en una realidad en la que, recordemos, no tiene diputados, Movimiento Ciudadano, para poder transitar quizás algunas reformas, y eso va a ser muy complejo. Aprovecho nada más los segunditos que me quedan para decir, a mí se me hace muchísimo más interesante, y quiero hacer un disclaimer, tengo una muy bonita relación de mucho cariño con Lucía Riojas, que ahora es la secretaria de Ayuntamiento de Monterrey, donde también está asumiendo Luis Donaldo Colosio la presidencia municipal, y es bastante interesante lo que está haciendo también en su propio equipo, las personas de las que ha invitado, un gabinete mayormente conformado por mujeres como Lucía Riojas, activistas que no necesariamente estaban viviendo en Monterrey, pero que están llevando allá a un proyecto bastante interesante que por los perfiles hoy parece que va a haber como un gobierno muy progresista con una agenda de derechos muy instalada, respaldada en las agendas que traen estas personas, y lo enfatizo porque, pues bueno, Monterrey, Nuevo León son del mismo partido, pero son dos formas distintas, creo, de estar viendo el gobierno, y creo que ahí se va a dar algo bastante interesante que hay que seguir como fenómeno político, lo del Estado, lo del gobernador Samuel García, que jamás pensé decir esta palabra, el gobernador Samuel García, y bueno, todavía gobernador electo. Sí, bueno, todavía gobernador electo, pero va a ser bastante difícil de digerirlo, para mí por lo menos, pero interesante lo que está pasando tanto en Nuevo León, en el gobierno del Estado, como lo que parece o esta declaración, insisto, que está haciendo el gobierno de Monterrey, de la ciudad de Monterrey. Eunice, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves viable que el Congreso de Nuevo León apruebe estos cambios al Poder Ejecutivo Estatal? ¿Qué opinión te merece también esta, digamos, reestructuración y la oficina que podría ocupar Mariana Rodríguez? ¿Es una buena estrategia dividir al gabinete en estos 3, digamos, subgrupos para gobernar?
Bueno, primero que nada mencionar que efectivamente Nuevo León ha tenido ya estos gobiernos, como mencionaba Alfredo, distintos, ¿no? O muy innovadores en sus inicios. Todos los gobiernos siempre entran queriendo cambiar y reestructurar muchas de las áreas, particularmente hoy Samuel entra con esta nueva creación de 4 secretarías y estos órganos, también 4 órganos nuevos para administrar varias de las áreas. Creo que aquí lo importante va a ser también en términos económicos cómo se va a sustentar estos cambios para que no termine siendo simplemente un gasto mayor para el Estado, que es muy importante hacer eficiente el gasto en los gobiernos, como lo sabemos. Entonces, va a ser importante ver cómo esto ahorraría también al gasto que actualmente tienen las dependencias. El hecho de que Mariana vaya a llevar una de las unidades, esta que le van a llamar Amar a Nuevo León, ella mencionaba la agenda va a ser pues una multiagenda, por lo que yo entendí de una entrevista que veía de ella, en donde menciona que ella no quiere ser la típica responsable del DIF, entonces que quiere coordinarse con diversas dependencias según la problemática de interés que haya. Le interesa el sur de Nuevo León y el empoderamiento también de los temas de niñez en algunos puntos, temas de mujeres. Entonces, aquí creo que lo importante va a ser ya el plan realmente que se presente, porque una cosa es ser influencer y poder comunicar muy bien, y otra ser político. Entonces, ahí creo que va a tenerse que hacer de un equipo profesional muy importante. Y a mí me gustaría, y creo que tiene la capacidad y podrá hacerlo, pero más adelante veremos si se logra primero la aprobación de estos cambios y si eso sucede. Pero a mí también me gustaría subrayar, como decía Alfredo, y creo que hay que tener bien los ojos puestos en el caso de Colosio. Me parece que están innovando en su gabinete, 6 de 11 son mujeres, tiene varios fichajes, ya decía Alfredo, a Lucía Rojas, también tiene a Laura Ballesteros, ¿no? Que con los temas de movilidad urbana, Cynthia Smith, es decir, hay varias mujeres, creo, muy interesantes en este gabinete y se va a poder hacer, me parece, hay una colaboración importante al ser del mismo partido que el gobierno estatal y eso puede ser interesante para el Estado. Eder, ¿coincides con esta lectura? Desde la campaña, pues la posición y la actuación de Mariana Rodríguez ha causado mucha polémica. ¿Qué implicaciones tendría ahora que ocupe pues una oficina y cómo se tendría que regular el desempeño de sus funciones públicas, digamos? Sí, me parece que es legítimo reorganizar el gobierno a partir de tu plan y de tu proyecto de cómo debería ser más operativo y sobre todo si te antecedió un tipo como el Bronco, creo que sí es necesario hacer cambios estructurales al gobierno. Eso me parece muy legítimo, solo espero que no se disparen las cuentas públicas por estos cambios en el gobierno. Sí me llama la atención, por ejemplo, que no hubiera una Secretaría de Turismo. Nadie podría quejarse, por ejemplo, de hacer una Secretaría de Igualdad. Entonces, me parece que eso es legítimo, aunque es más legítimo hacer estos cambios de gobierno que la victoria de Samuel García, ¿no? El Tribunal Electoral ahí fue bastante omiso. También el tema del el papel que pretende jugar Mariana me parece que es igual legítimo, solo igual creo que tiene que ser honorífico, no podría percibir un salario a partir de lo que va, de estas tareas que va a desarrollar, pero está bien que lo hagan. Creo que lo ético sería, si ellos están planteando esta remodelación del Estado, de su Estado para poder operar, que tengan las condiciones para iniciar, y ahora sí hay que observar muy bien que utilicen bien el gasto público, que sean eficaces y se les tendrá que evaluar en función de sus resultados. En algo no estoy de acuerdo con lo que ahorita se planteó. Yo creo que esta innovación de Colosio, el gabinete interesante que puede tener, todo su plan de gobierno, no porque sean del mismo partido significa que va a haber mucha colaboración. Ahí ya sabemos que ha habido conflictos políticos entre los dos personajes, hay una rivalidad entre ambos y de pronto Samuel no es un perfil político muy sutil. Entonces, desde la gubernatura me parece que Colosio va a tener problemas, pero pues eso ya lo estaremos evaluando con más detenimiento. Creo que es un tema interesante, habrá que darle seguimiento. Ya por último, nomás se me quedó un comentario del bloque anterior.
este ejercicio de planeación participativa en donde se instala el gobierno federal con las comunidades, se está haciendo también en las rutas del Tren Maya, en todo el proceso, en todas las comunidades que pasan, donde pasa el Tren Maya, comunidades Bien. indígenas y no indígenas, se está haciendo el mismo modelo, está instalado el gobierno federal con sus representantes y todas las necesidades de esas comunidades se están atendiendo de esta manera con planeación participativa. Lisa, el gobernador electo ha dicho que va a haber un gabinete con más mujeres que hombres. ¿Qué representa esto? ¿Qué te parece en cuestiones de paridad? ¿Y qué esperar de la reestructuración de este gobierno en Nuevo León? ¿Qué retos encuentras tú? A ver, mayor participación de las mujeres siempre es bienvenido y creo que eso no lo tenemos ni siquiera que discutir. Lo que tenemos que discutir es cómo se da esa participación. Y yo, al contrario de la mesa, no lo encuentro interesante, lo encuentro peligroso. Este tema de que la esposa del gobernador quiera y pueda tener una oficina en la cual le tendrían que colaborar, por lo menos, si no es que responder 7 unidades administrativas. Estamos hablando de recursos del gobierno del estado que van a responder ante pues la voluntad y la capacidad de generar proyectos, iniciativas, campañas, acciones. La esposa del gobernador, que no es una servidora pública, que no es una funcionaria y que para lograr esa oficina, pues efectivamente ya lo dijeron 2 de mis compañeros, se necesitaría tener la aprobación del Congreso. Y me preocupa, ¿por qué? Porque en los lugares en donde esto se ha hecho, ¿no les recuerda un poco el caso de Ivanka Trump, ¿no? O sea, que sin tener ningún tipo de legitimidad democrática, sin tener ningún tipo de carrera política, sin tener ningún tipo de trabajo partidista, pues va a llegar a ocupar una oficina que se vende como transversal, pero a la cual pues habrá 7 unidades muy importantes, la oficina del propio gobernador, comunicación, la representación del Estado, y parecería que todo esto está muy orientado a darle mucha visibilidad a ella, y si el objetivo es darle visibilidad a ella, pues perdón, pero no es el mejor uso de los recursos públicos, independientemente de que se logre la reforma institucional pertinente a través del Congreso. Segunda cosa, yo también como UNICEF estaba viendo lo que ella misma había declarado y hay otro tema que a mí me llena de preocupación y es que parecería que estamos todos esperando que las esposas de los gobernadores se aboquen a temas sociales como si esos temas sociales no tuvieran en sí mismos su complejidad. Hay una lista de cosas en donde ella ha mostrado interés. Adopciones y los famosos centros capullo, salud mental y adicciones, obesidad, pobreza en el sur del estado, embarazo adolescente, personas con discapacidad y los centros de atención que brindan servicios públicos a esas personas con discapacidad, violencia obstétrica, migración, protección animal y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Todos esos temas, o sea, hay uno que son políticas de planeación familiar y políticas de atención a la niñez. Hay otros que son temas específicamente de salud, de altísima especialidad, como podría ser el tema de la violencia obstétrica. Otros que requieren un conocimiento muy importante y sobre todo muchísima conectividad entre servicios. UNICEF lo sabe muy bien, como es el tema de la salud mental y las adicciones, ¿no? Y otros que también pues requieren un tipo de expertise que a lo mejor está un poco más relacionado con lo que ella ha hecho siendo ella pequeña empresaria, que es el tema de las pymes. Entonces, son temas de interés que si bien es muy legítimo que los tenga, son agendas de gobierno que en sí mismas requieren mucha experiencia, que requieren mucha voluntad política, que van a requerir muchísimos recursos y que no es nada más porque ella tenga interés en esto que le vamos a poner a disposición los recursos de 7 unidades administrativas para que se haga fuera de las carteras desde donde se tiene que hacer. Entonces, a mí, la verdad, esto no es algo que me encante, insisto, creo que está muy orientado a darle mucha visibilidad a ella. Y si bien fue una pieza fundamental, como ya lo decía Alfredo, para que su marido llegara a la gubernatura, pues si ella quiere una carrera política, que trabaje esa carrera política, pero que no se haga desde una reestructura de gobierno que puede salir cara o puede salir mal en términos de la inexperiencia para lidiar con temas tan complejos. Alfredo, adelante, tenemos tiempo para una última intervención. No más, yo quería precisar que yo me refería interesante el fenómeno político, de comunicación política. De hecho, más concretamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lisa. Creo que es bastante peligroso tener esta figura empoderada, saltando de una unidad de gobierno a otra, perfilándola a un eventual cargo, ¿no? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Lisa. Solamente decía, es interesante cómo se dieron las cosas. Bien.
Bien, pues estaremos atentos a ver cómo va a operar y si realmente el Congreso de Nuevo León aprueba esta reestructuración en el Poder Ejecutivo de Nuevo León. Por lo pronto vamos a una pausa. Ayer fue Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro, una fecha que busca recordar la importancia de reconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes para decidir sobre su cuerpo. Hubo marchas en todo el mundo y en la Ciudad de México el llamado Bloque Negro se enfrentó a policías. El presidente dice que estos grupos le dan mala espina y que no es un movimiento realmente transformador. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Como cada año, las colectivas feministas salieron a las calles este martes por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Desde 1990 se fijó esta fecha para demandar que todos los países reconozcan en su legislación el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre nuestro cuerpo. A diferencia del año pasado, ayer volvieron a las calles muchas colectivas que nuevamente se encontraron vallas y policías en su trayecto a Palacio Nacional. Aunque la marcha se desarrolló en calma en su mayor parte, sí se registraron enfrentamientos entre integrantes del colectivo conocido como Bloque Negro y policías. También se registraron agresiones a personas civiles. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron 37 personas lesionadas, 27 de ellas mujeres policía. Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a criticar la marcha. Dijo que le da desconfianza y mala espina y que ve estos movimientos muy conservadores, así dijo. Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia resolvió como inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. En seguimiento a esto, ayer un grupo de senadoras de varios partidos propuso reformar la Ley General de Salud para reconocer el derecho a decidir la interrupción de un embarazo. Propusieron además la eliminación de los delitos de aborto autoprocurado y aborto consentido en el Código Penal Federal, borrando así cualquier posibilidad de utilizar la ley para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilie. De aprobarse esta iniciativa, solo subsistirá en el Código Penal el delito de aborto no consentido o forzado. Bien, último tema de la noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo viste la marcha de ayer por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro? La respuesta de las autoridades, y creo que valdría la pena recordar pues la importancia de este día, los objetivos de esta movilización. ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por decir que no fue una marcha, fueron muchas marchas en muchos estados de la República y que si nos concentramos en solo tratar el tema de la marcha en la Ciudad de México, pese a que sea la sede de los poderes de la Unión, invisibilizamos mucho el trabajo de un montón de organizaciones, un montón de colectivas justamente que han llevado una lucha importante, un trabajo de sensibilización de sus tomadoras de decisión, unas batallas legales sumamente importantes y un acompañamiento a las personas gestantes y mujeres encarceladas injustamente, no solo por el delito de aborto, sino también por el delito de homicidio en relación de parentesco o domicilio doloso. Entonces, lo primero es aplaudir que existieron muchas movilizaciones, muchos actos simbólicos en Veracruz, en donde celebraron el primer año de su gran victoria legislativa, en Puebla, que es un estado conservadorcísimo, en Aguascalientes, que bueno, peor tantito de conservador, en Jalisco, en Quintana Roo, en muchísimos estados de la República donde se dieron cita estas mujeres fundamentalmente, pero también otras personas gestantes y muchas colectivas a las que les debemos que esto esté avanzando en lo local y que no han tirado nunca la toalla, pese a que ha habido legislaciones estatales, pues que en lugar de escucharlas y garantizar los derechos, como ahora ya bien apuntaló la Corte, han pasado reformas regresivas terribles, ¿no?, para coartar esos derechos y también para criminalizar a las personas. Lo segundo que reaccionaría de esto y que me parece sumamente importante es que parecería que por primera vez y quizás posibilitadas por las últimas decisiones de la Corte, que no han sido una, han sido varias, incluida la resolución sobre objeción de conciencia, ¿no? Finalmente salieron un bloque de senadoras que, si bien siempre hemos tenido campeonas legislativas que han apoyado el tema de aborto, pues aprovechar esta jornada, hacer una demostración también muy importante y anunciar un trabajo legislativo para lograr borrar del Código Penal
justamente todas estas criminalizaciones que pesan hoy sobre quien quiere decidir sobre su cuerpo e interrumpir un embarazo por las razones que sean personales, sean económicas, sean de salud, sean de incluso de violencia sexual sufrida en el contexto familiar o en el contexto de violencia generalizada contra las mujeres que vivimos aquí. Entonces, no me quiero enfocar en una nota negativa sobre los enfrentamientos, quiero hacer ese reconocimiento nacional a esas mujeres que lo están haciendo posible y quiero resaltar el valor simbólico de que finalmente haya habido un bloque de senadoras pluripartidistas, ¿no?, que hayan decidido tomar esta fecha para anunciar esa agenda legislativa, y ojalá podamos acompañar a esas senadoras de todos esos partidos para que sensibilicen a los machos de sus tribus. Eunice, ¿tú cómo viste las marchas? Porque como bien dice Lisa, fue una movilización que se dio en todo el país, en muchas partes del país. ¿Qué decir también, pues, de los pendientes de los que ya habla Lisa para la despenalización del aborto en México? Y bueno, también quizá hablar sobre las declaraciones del presidente López Obrador, quien calificó de nuevo al movimiento feminista como conservador. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, ¿cómo contrasta esto con los objetivos reales del movimiento feminista? Pues mira, como bien empezaste tú este bloque diciendo que este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro se da desde 1990, se celebra, que justamente esto se instaura en el marco del 5º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, primero, esto relacionarlo con lo que decía el presidente, que hace 2 años iniciaron movimientos conservadores en su contra por estos temas. Me parece que esto tiene una historia, en este caso, de este día, a partir de muchos años antes, y en muchos grupos que ya mencionaba Lisa, que históricamente han luchado para, justo tener una vida libre de violencia, y en el caso particular del aborto se haga de una manera legal y segura, y eso no lo puede minimizar ni el presidente ni nadie. Es una lucha que no es de conservadores, fifís o no fifís, esa es una lucha que nos corresponde a toda la sociedad. Y algo importante ya en el tema particular. Marchas, las vimos a lo largo y ancho del país, como ya mencionaba Lisa, y creo que esta propuesta también legislativa es interesante, más en el marco de los cambios que se han dado en últimas fechas, después de que el pasado 7 de septiembre también la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableciera que la prohibición del aborto es inconstitucional, y esto por supuesto que es un paso histórico que abre además la puerta a una legislación plena en todo el territorio nacional y ya no solo en los estados que habían avanzado en este sentido. Y algo muy importante que me gustaría subrayar de esta lucha, y creo que le tiene que quedar claro también al presidente y a todos, es que la lucha por la legalización del aborto atiende diversas vertientes, pero 2 fundamentales. Una, el rechazo a un marco legal que ignora el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y por el otro lado también el principio de un problema de salud pública que no puede resolverse de ninguna forma mediante la prohibición legal, y eso lo vemos con los datos. En México, 1 de cada 4 mujeres que había tenido abortos en la clandestinidad había sido afectada en su salud, o incluso por muchas muertes vemos también en este sentido. Entonces lo tenemos que ver con esta visión, que el hecho de que el aborto esté prohibido no significa que no suceda, simplemente sucede de una forma menos segura para la mujer, y eso pues definitivamente no está bien. Bien. Eder, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador? ¿Cómo viste las marchas de ayer? Y bueno, también, ¿qué decir de esta iniciativa presentada o que va a ser presentada por este grupo de senadoras para garantizar el aborto como un servicio de salud en todo el país? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves viable que Morena esté a favor? Nunca ha sido más viable que ahora. La correlación de fuerzas cada vez es está más inclinada a favor del reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, y eso me parece que es un momento muy importante y muy interesante. La permanente movilización de las feministas en las calles y en los espacios institucionales es lo que está posibilitando las condiciones para que se avance en su agenda, y aquí creo que hay un valor democrático muy interesante, muy, muy importante, porque todos sabemos que no es la agenda del presidente de la República, él no se comprometió a impulsarla, ha manifestado sus diferencias con ciertos sectores del movimiento feminista, y ahorita le entro a eso, pero pese
pese a que él no es activamente impulsor de esta agenda, está avanzando la agenda porque tampoco él la está deteniendo, no está persiguiendo, no está criminalizando, y eso me parece bien, es el único mérito que en este sentido tendría el presidente de la República. Todo lo demás es impresionante que el movimiento feminista, con sus diferencias, todo tan diverso que es el movimiento feminista, pero están avanzando en sus temas, están avanzando en sus agendas, y yo creo que la correlación hoy más que nunca les beneficia. Sobre los dichos del presidente, yo invitaría a que vean completa la participación que tuvo cuando a pregunta concreta de un periodista de TV Azteca que quería que se criminalizara al movimiento feminista. Lo que dijo el presidente, invitó permanentemente a que se manifiesten, a que se movilicen, a que se organicen, pero siempre por la vía pacífica, e incluso dijo, ha habido movimientos radicales, guerrillas, que han triunfado, pero han triunfado porque tienen el respaldo popular. ¿Y aquí a quién le está haciendo la crítica, el cuestionamiento? Pues a ese sector de las manifestantes, que es un sector minoritario, que todo el tiempo han querido generar violencia, tan generan violencia que llegan con armas blancas, e incluso hay fotografías de un tipo con una pistola el día de ayer. Ese es el cuestionamiento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, porque insistió, aquí no se va a criminalizar a los movimientos sociales, las manifestaciones son legítimas y está muy bien que se lleven a cabo. Entonces yo invitaría a que se escuche completa su intervención. Me parece, él no está cuestionando la marcha de ayer, él está cuestionando específicamente a estos grupos, y si son un movimiento social y por lo tanto político, no se les exime la crítica. Podemos debatir políticamente en términos de táctica. ¿Qué les ha resultado violentar de esa manera? ¿De qué manera o en qué les ha redituado ir a pintar los muros de Palacio Nacional, ir a golpear policías, llevar martillos? En este contexto, ¿de qué les ha servido eso al bloque negro y qué han logrado con esto? Han logrado mucho las manifestaciones masivas en la calle y mucho el activismo de las feministas en las instituciones. Eso es lo que ahorita las tiene en la antesala de lograr plenos derechos en todo el país. Alfredo, ¿contrapunto o qué destacarías de estas marchas de ayer? ¿Nos escuchas? Sí. Los retos en la despenalización del aborto en México, y bueno, hay quien dice que en realidad los logros que hemos visto hasta ahora en el tema de la despenalización del aborto han sido gracias al movimiento feminista organizado en la sociedad civil. ¿Tú cómo lo ves? Exacto, ¿no? Y es un momento perfecto por la conmemoración del día, por lo que se vio y por esta demonización, porque la demonización es prima de la criminalización, prima hermana de la criminalización. Hoy a estas alturas, yo le tomo la palabra, vean por favor toda la sarta de cosas que dijo el presidente López Obrador hoy, al referirse, al decir, ¿no?, que no tiene la simpatía, que no tiene la mayoría, que el movimiento feminista surgió hace 2 años y luego se dieron cuenta las mujeres que era un movimiento conservador, que nada más lo quería golpear, y entonces pues ya, son poquitas, ¿no? Hay más camarógrafos, hay más periodistas que manifestantes. Todas esas palabras pesan, todas esas palabras cuestan, porque no nada más es este evento. Nada más en lo que hemos visto este año hay un permanente esfuerzo, una permanente intención del gobierno federal y de la Ciudad de México por borrarlas, por invisibilizarlas. Recordemos lo del, ahorita que dice Eder, que se logra ir a pintar los muros de Palacio Nacional, ok, lo del bloque negro. Pero ¿qué hicieron con ese memorial que construyeron las mujeres cuando alzaron una barda, un muro para proteger al presidente, que todavía tuvieron el cinismo y el descaro de decir que era un muro de paz? ¿Qué hicieron con esos nombres, con esas pintas, con ese registro? ¿Y por qué no preservaron eso como un memorial? ¿No? Lo tuvo que hacer 2 fotógrafas, Jimena Apisdorf y Sergio Beltrán García, en la cátedra Nelson Mandela de la UNAM, que recopilaron todos estos nombres, que sistematizaron lo que se pintó ahí, porque así tienen que ser los esfuerzos. Ahora con lo de la glorieta de las mujeres que luchan, antes glorieta de Colón, lo mismo. O sea, es un gobierno que le apuesta al monumento, a lo monumental, más que a la construcción de memoria que puede servir para estos procesos muy interesantes de violencia esta lucha muy interesante, muy compleja, muy robusta de violencia contra las mujeres que hemos estado viendo. Es absolutamente despreciable lo que hace el presidente López Obrador al demonizar, al criminalizar, pero bueno, esa es la cosa. No quiero leer, la vez pasada que hablamos de abortos, nada más para que se entienda, porque siempre habrá quien nos escuche que diga que la vida y que no sé qué, y ahora que las mayorías y que no son todas las que quieren el aborto y demás. La mayoría son las mujeres en este país.
y se enfrentan a tipos penales en sus estados, hablando de Puebla, su código penal, en el Código Penal del Estado de Puebla, en el artículo 342, castigan el aborto con 6 meses a 1 año de prisión si la madre cumple, ojo, 3 de los siguientes requisitos: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este no sea fruto de su matrimonio. Pero si una de esas circunstancias falta, la pena es de 1 a 5 años de prisión. Bien. Muy similar a lo del Estado de México, que todavía habla de si las mujeres que lo hacen para ocultar su deshonra, ¿no? Realmente esa es la realidad. Ahí es donde tiene que estar el centro del debate. Y vaya, bien, no hay nada más conservador que no apoyar el aborto. Bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque, pero desde luego que no es un reto menor la despenalización del aborto en nuestro país y estaremos aquí dándole seguimiento. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. ¿Sabías que 2 de cada 5 píldoras falsas que circulan en Estados Unidos contienen una dosis mortal de fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético con una potencia de entre 50 y 100 veces superior a la de la morfina. Puede ser utilizado para procedimientos quirúrgicos, intubaciones o contra el dolor y de manera ilegal se usa para fabricar metanfetaminas. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, emitió una alerta nacional para advertir que, según sus estudios, las píldoras falsas pueden tener hasta 2 miligramos de fentanilo. Aunque dicha dosis podría caber en la punta de un lápiz, consumirla puede ser mortal. La DEA alertó que comprar píldoras no autorizadas y que no se venden en farmacia implica un alto riesgo para la salud. Según el gobierno estadounidense, estas píldoras entran desde México, donde se producen con químicos provenientes de China. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, estiman que el 38% de las muertes por sobredosis registradas durante 2019 en Estados Unidos se debieron a opioides sintéticos contenidos en pastillas falsas. La adicción a los opiáceos es considerada una epidemia en Estados Unidos y precisamente el consumo de medicamentos con fentanilo. Así que ya lo sabes, cuida bien lo que consumes y sigue respetando las normas para prevenir contagios de COVID. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si vas a salir, usa cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Alfredo, gracias Eunice. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.